preciosa palabra de Dios. Y continuando con la presentación de los libros de los profetas menores, hoy culminamos la presentación de los libros de los profetas menores. Venimos desde la semana pasada estudiando los profetas menores. Iniciamos con Miqueas y finalizamos el día de hoy con Malaquías, profetas menores, recordando nuevamente que no se les llama profetas menores porque sus profecías hayan sido de menor importancia. No, simplemente se les llama profetas menores por divisiones que se hicieron en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Muchos dicen que fue Jerónimo de Estridón el que hizo estas divisiones. Otros dicen que ya venía con la Septuaginta, pero lo cierto del caso es que hoy no estamos aquí para dilucidar eso. Estamos aquí el día de hoy para tocar un tema muy importante que nos deja el libro del profeta Malaquías, el último libro de el Antiguo Testamento y el último profeta del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Este libro del profeta Malaquías se escribió en el periodo post-exilio, una vez que el pueblo de Israel había vuelto acá a su pueblo después de 70 años de haber estado en cautiverio por allá por Babilonia. Recordemos que el rey Nabucodonosor llevó cautivo al reino del sur, porque el reino del norte recordemos que Israel fue dividido en dos reinos: el reino del sur, donde estaba Judá y la tribu de Benjamín, y el reino del norte, que estaba compuesto por las otras 10 tribus de Israel. Entonces ya el reino del norte había sido exterminado o acabado. Lo conquistaron los asirios allí en aquel momento, y habían sido llevados cautivos los habitantes del pueblo de Israel allá al reino de Asiria. Pero luego Judá, recordemos que Dios había extendido su misericordia al reino del sur, donde estaba la tribu de Judá. Jerusalén estaba también la tribu de Benjamín, y allí Dios extiende su misericordia porque esta gente se dedicó a buscar a Dios en algún momento o en ese tiempo de la historia. Luego comenzaron a hacer lo malo también la gente de la tribu de Judá, y estos fueron también deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor en aquel tiempo. Entonces vemos allí que acá este libro de Malaquías se escribe en el periodo post-exílico. Él ha extraído ya el pueblo de Israel estaba allí en la región de Judá, en el reino del sur, y ya habían reconstruido el templo de Israel, ya habían reconstruido las murallas 1000 años antes, porque este libro se escribe entre el año 450, el año 450 y 430 antes de Cristo. Está datado el libro que se escribió, el libro del profeta Malaquías, en este tiempo que ya había el sacerdote Esdras y Nehemías habían hecho varias reformas allí en el pueblo judío, allí en Jerusalén, y habían reconstruido el templo, como les dije, 1000 años antes. Pero vemos allí que este pueblo
Este pueblo había sido poblado, el rey Nabucodonosor había traído gente de otros lugares y lo había colocado allí, y esta gente se habían mezclado con el pueblo de Israel, los pobres de Israel que quedaron allí en ese momento, porque quedó allí más que todo el pueblo campesino de Israel había quedado allí en ese lugar, y esta gente se mezcla con la gente que había sido traída por Nabucodonosor allí para habitar aquella región. Entonces, Malaquías, el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, el último de los profetas menores que vamos a estudiar por este tiempo, en este bloque donde venimos presentando, como les decía al principio, los profetas menores, que son 12. Ya, como les decía, empezamos con el libro de Miqueas y hoy estamos terminando con el libro de Malaquías. Y les decía al principio que voy a tocar un tema, nos vamos a centrar en un tema muy importante, muy importante, porque Dios le da mucho valor a este tema que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a tocar este tema porque es muy interesante. Está en el capítulo 2 del libro de Malaquías. Está en el capítulo 2, vamos a leer número 10. A partir del versículo número 10 vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Malaquías. Dice así la palabra de nuestro Dios: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, el que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda. Ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Cuando nosotros nos encontramos con esto que acabamos de leer, con este tema que acabamos de leer, que quiero colocarlo de una manera especial. ¿Por qué? Porque Dios acá está poniendo por intermedio del profeta Malaquías algo allí en contexto. ¿Qué está poniendo el Señor allí en contexto? La deslealtad del pueblo. A partir del verso 10, del capítulo 2, empieza el profeta Malaquías, o Dios, hablando por intermedio del profeta Malaquías, a mostrarnos esto, a mostrarle allí al pueblo de Israel en ese momento que estaban profanando el pacto de nuestros padres, que había prevaricado Judá, que habían hecho lo malo ante la
ante los ojos del Señor, ante la presencia del Señor. Algo crucial aquí en este texto que acabamos de leer es que el pueblo de Israel estaba cometiendo aquí deslealtad en contra de Dios, porque estaban despreciando el templo de Dios. Recordemos que Dios había hecho mucho énfasis en 1000 años antes de construir este templo, y que la gente, los que estaban construyendo este templo en aquel momento, Zorobabel y Josué, el sacerdote, estaban al frente de la construcción, de la reconstrucción del templo, y el pueblo, mucha gente del pueblo que habían visto la majestuosidad del templo que había construido Salomón, el primer templo que se construyó allí en Israel para Dios. Habían visto pues gente que había vuelto del cautiverio allá en Babilonia, había visto la majestuosidad del templo que había construido Salomón, y ahora ese pequeño templo que estaba reconstruyendo Zorobabel tenía muchas deficiencias, tenían en cuenta, aquella gente se entristeció mucho porque habían visto cuán majestuoso había sido aquel templo, y ahora ese templo que estaban construyendo no tenía lo mismo que aquel templo que había sido construido por Salomón, y habían menospreciado el templo, ese templo que se estaba reconstruyendo, y abandonaron pues. Pero Dios permite o los insta por medio de profetas a seguir construyendo el templo, a seguir adelante con la reconstrucción del templo, algo que se logra la reconstrucción del templo. Después viene Nehemías encargado de reconstruir las murallas del templo, y esta gente en este tiempo, 1000 años después, en el año 430 antes de Cristo, aquí en este periodo donde nos escribe o donde se nos data el libro del profeta Malaquías, se había apartado de Dios y estaban siendo desleales. Recordemos que Dios siempre ha colocado la relación que Él tiene con el pueblo de Israel, siempre lo ha comparado con el matrimonio, con ese vínculo que hay entre un hombre y una mujer, que ese vínculo que se creó desde el principio, allá en el huerto del Edén, donde Dios le hace la mujer a Adán y se la coloca allí, y Adán dice, ahora esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y ya no serán más dos, sino una sola carne, se convertirán en uno. Por eso es que Dios hace mucho énfasis y siempre coloca como ejemplo su relación con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido por Él, con esa relación matrimonial. Recordamos el libro de Oseas. En el libro de Oseas, Dios coloca un ejemplo con Oseas y lo hace casarse con una mujer, lo envía, le da un mandato de casarse con una mujer fornicaria, con una mujer adúltera, y este hombre, siguiendo las instrucciones, obedeciendo a Dios, va y se casa con Gomer. Gomer era una mujer dedicada pues al adulterio, vivía en fornicaciones y todas estas cosas. Entonces este hombre, Oseas, se casa con aquella mujer, y aquella mujer, luego de tenerle unos hijos, luego se vuelve nuevamente a su vida antigua que llevaba, y Dios le dice a Malaquías: anda y busca a la mujer, busca a tu mujer. Y él va nuevamente en obediencia a Dios, y que también se había enamorado de Gomer.
Entonces vemos allí cómo Dios en ese momento nos da un ejemplo de lo constante, de que a pesar del pueblo de Dios en ese momento estaba fornicando con dioses ajenos, Dios se presentaba a ellos y quería pues atraerlos nuevamente a Él, quería que ellos volvieran a Él. Estaba mostrando por intermedio de ese ejemplo que estaba poniendo con el profeta Oseas lo que era Dios capaz de hacer. Ellos estaban fornicando con dioses ajenos, con otros dioses, con dioses que ni siquiera eran dioses, sino que eran vistos por ellos, por aquella gente como dioses. Pero todos sabemos, llegamos al conocimiento que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como dice el Señor Jesús allá en su oración en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el verso 3, nos dice el Señor Jesús allí: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vemos que solamente hay un Dios, nuestro Dios y creador, el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el único Dios. Anthony Oliveros, Dios te bendiga, hijo, bendiciones para tu vida, mi hijo allá en Brasil. Saludos desde acá, desde Venezuela, un fuerte abrazo, recibe, hijo. Saludos para tu esposa, bendiciones para los dos, bendiciones también para tu hermana y su esposo, y mis nietas allá en Brasil. Dios las bendiga, Dios los guarde a todos, Dios bendiga sus familias y los prospere en todo lo que emprendan. Entonces llegamos aquí a este punto con Malaquías. Malaquías, aquí se muestra la deslealtad de esta gente, primeramente con Dios y luego con sus esposas. ¿Qué pasaba con esta gente? Con los israelitas, más que todos con los sacerdotes allí en ese momento, que se estaban casando con mujeres extranjeras. Por ejemplo, esta gente se casaba y si por ejemplo veían una mujer extranjera que fuera más, que les gustara, se enamoraban o cualquier situación, se divorciaban, le entregaban cartas de divorcio a sus esposas y se casaban con mujeres extranjeras allí en ese momento. Entonces Dios los está confrontando por intermedio del profeta Oseas, y en el verso número 13 les dice: y esta otra vez haréis de cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios está hablando aquí por intermedio de el profeta Malaquías, y les está diciendo que no va a voltear más a mirar la ofrenda que ellos estaban colocando en el altar, que van a llenar todo el altar con sus lágrimas, con sus cosas allí, pero no va Dios a voltear a mirar más sus sacrificios, lo que ellos colocaban delante del altar, porque estaban siendo desleales con la mujer de su pacto, con la que Dios les había entregado. Dios toma esta actitud. Nosotros en nuestro desconocimiento de las cosas que Dios hace o que Dios aborrece, en nuestro desconocimiento cometemos errores. Cuando no conocemos cometemos errores. Lo digo
con conocimiento de causa, por vivencias propias, porque no llegué a los caminos del Señor desde mi juventud o desde niño, no, llegué ya con edad avanzada, a los 47 años llegué a los caminos del Señor y había cometido muchos errores. Había cometido yo muchos errores en mi vida, viviendo cosas y haciendo cosas que no convenían delante de la presencia del Señor. Muchas cosas que no debía hacer, las hice por el desconocimiento y estas cosas fueron deslealtades también. Fueron deslealtades también a que esto cuando uno llega a los caminos del Señor y al conocimiento de Dios, entonces nosotros comenzamos a entender y comenzamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, comenzamos a vivir para Dios, comenzamos a apartarnos de todas esas cosas que no son muy bien vistas por Dios, que dañan nuestra relación con Dios. Y el matrimonio es muy importante que nosotros lo entendamos. Nuestro matrimonio es algo que nosotros debemos mantener. Dice la Escritura que debemos mantener el lecho sin mancilla. No debemos nosotros por ninguna causa ser desleales, vivir en fornicación. Dice la Escritura también que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Y esta gente aquí está el pueblo de Israel en ese momento, los sacerdotes, toda esta gente tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero ellos estaban tratando de justificarse con lo que Moisés les había permitido. Recordemos que en el Evangelio, vamos a leer un momento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Vamos a leer a partir del verso número 3. Capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer a partir del verso número 3. Entonces vinieron a él los fariseos por cualquier causa. Oiga bien la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino no los separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí el Señor les está diciendo, ellos le preguntaron al Señor, a Jesús le preguntaron que si le era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Les dice que no pueden hacerlo. Y entonces ellos le insisten, pero ¿por qué entonces Moisés les permitió dar carta de divorcio? Por la dureza de su corazón, le responde el Señor. Y solo hay una causa para repudiar, para el divorcio en este tiempo del hombre con su mujer. La causa es la fornicación. Esa debe ser la causa principal o la única puerta que abre el Señor aquí en el Evangelio de Mateo para que el hombre pueda divorciarse. Pero entonces vamos a leer un momento en el libro de Deuteronomio, que era en el capítulo
24 del libro de Deuteronomio. Capítulo 24. Vamos a ver qué fue, vamos a leer cuál fue la ordenanza que les dejó Moisés para dar carta de divorcio, para permitir darle carta de repudio a su esposa. Vamos a leer en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, a partir del verso número 1, dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Oiga bien, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa y se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación a Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces vemos aquí que Moisés les había permitido dar carta de divorcio, no por cualquier causa, sino si alguno hubiere hallado en su esposa alguna cosa indecente. Pero esta gente acá en el tiempo del profeta Malaquías estaba por cualquier causa dándole carta de divorcio a sus esposas y casándose con otras. Esta gente llegaba al punto de que si la mujer les hacía la comida y la comida no les gustaba, eso ellos los veían como un motivo para divorciarse de su esposa. Y cosas así de simplezas las tomaban como causa para divorciarse, para darle carta de divorcio. Y estaban practicando este tipo de cosas, y por eso Dios les dice, están siendo desleales, están siendo unos bandidos, están viviendo cosas que no deben hacerle, están haciéndoles cosas que no deben hacerles a sus esposas, y además se están casando con mujeres que yo les dije que no debían casarse, Recordemos también que allá en el libro de Deuteronomio, también Dios les dice por intermedio de Moisés, no darán a los habitantes de esa tierra, no le darán sus hijas para que se casen con hombres de allá, ni sus hijos se casarán con las hijas de esta gente, porque van a hacerles apartar su corazón de mí, van a alejar su corazón de mí, de Dios. Y esto ocurrió. Recordemos que con uno de los primeros que ocurrió fue con Salomón. Salomón en su juventud se casó con muchas mujeres. Este hombre tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres tuvo aquel hombre Salomón. Y en su vejez las mujeres inclinaron el corazón de Salomón hacia los dioses de aquella tierra. Y este hombre Salomón, este rey más sabio que había tenido el pueblo de Israel, pero cuando llegó a su vejez, aquellas mujeres inclinaron el corazón de Salomón hacia los dioses, y fabricó entonces altares y templos y cosas allí para que aquellas mujeres le sacrificaran holocausto a sus dioses. Y esto entonces cayó mal ante la presencia de Dios, y allí es donde Dios toma la decisión de dividir el reino de Israel en dos.
el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y el reino del norte compuesto por las otras 10 tribus restantes. Entonces, allí está el problema, que esta gente comenzaron a hacer cosas, y Dios, cuando ve esto, les dice, mas diréis por qué, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ella fue la mujer con la cual te casaste. Ella fue la mujer con que tú te uniste en matrimonio, no para ser ya más dos, sino una sola persona. Unirse en matrimonio para formar un hogar, para formar uno solo. Ya no son más dos, sino son uno solo. Entonces tú estás siendo desleal. Cuando vemos aquí las cosas que estaban haciendo el pueblo de Israel en contra de Dios, desde el capítulo 1 del libro de Malaquías, vemos aquí cómo este pueblo se había apartado de Dios, se había alejado de Dios, iba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Y una de las cosas que estaban haciendo era que los holocaustos o los sacrificios que le tenían que hacer a Dios tenían que ser animales perfectos. Si era un becerro, tenía que ser un becerro perfecto. Si era un cordero, tenía que ser un cordero perfecto. Y ellos estaban entregando lo dañado, lo enfermo, lo malo, se lo estaban entregando, se lo estaban sacrificando a Dios. Y Dios esto lo veía como abominación ante él, y les decía y les dijo: Cuando prometan algo a Dios, cúmplenlo, porque prometen cosas que luego no cumplen. Entonces nosotros vemos allí como Dios, cuando el pueblo va a preguntar por qué, Él pone en primer lugar: porque fueron desleales con la mujer de su juventud, fueron desleales con su compañera, fueron desleales con la mujer de su pacto. Por eso es que nosotros debemos entender en este tiempo, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor. Mire, hay personas que conocemos dentro de la iglesia, y según las estadísticas que se manejan en los tribunales acá en nuestro país, porque no me voy a salir de mi país, voy a hablar de acá, de las estadísticas acá en nuestro país. Los divorcios en este tiempo se están llevando más a cabo dentro del pueblo cristiano. Dentro del pueblo cristiano se están dando el divorcio. Cierta el Señor allí. Y es muy importante que nosotros entendamos que nosotros acá en nuestro corazón debemos tenerlo allí, que Dios atesora que nosotros nos mantengamos unidos con nuestras esposas. Por eso fue cuando el Señor Jesús les dijo allá en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer nuevamente el versículo número 9 del capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer a partir del verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Entonces, tenemos que tener claro en este tiempo, nosotros como pueblo de Dios, porque acá en este libro del profeta Malaquías, el profeta le está hablando al pueblo de Dios. Y nosotros en este tiempo, como pueblo de Dios, debemos estar claros de lo que estamos haciendo. Debemos, con el conocimiento de las Escrituras. Mire, es importante que nosotros entendamos
lo que nosotros, lo que a nosotros nos toca hacer en este tiempo. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos ser ejemplo hacia los que están afuera, vivir conforme a la voluntad de Dios, ser ejemplo. ¿Y cómo podría yo ser ejemplo dando mal testimonio? ¿Cómo voy a ser ejemplo para atraer a las personas a que vengan a Cristo si estoy dando un mal testimonio? Debo, con el conocimiento que tengo de las Sagradas Escrituras, de vivir conforme a la voluntad de Dios, poniendo en práctica lo que Dios nos deja acá en sus Sagradas Escrituras. Y esto que estamos viendo hoy en el libro del profeta Malaquías, esto que estamos hablando sobre los desleales que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento con sus esposas, con sus mujeres, y por qué Dios los estaba pasando por este momento tan difícil, por este momento tan fuerte, por el ser desleales con sus esposas. Por eso muchas veces no entendemos. Nosotros quizás no entendemos. El apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos que vivir con ellas sabiamente. Con la mujer nuestra nosotros tenemos que vivir sabiamente, porque ellas son coherederas del reino junto con nosotros, que debemos tratarlas como a vaso más frágil. Debemos tratarlas como a vaso más frágil. Fíjate el énfasis que hace aquí el apóstol Pedro. Como a vaso más frágil. Hay un vaso que es de vidrio y que es un poco grueso, y que ese vaso uno lo coloca, es frágil ese vaso de vidrio, y uno lo coloca en algún lugar y uno lo tropieza por cualquier motivo, sin querer lo tropieza, y este vaso se da un golpe y no se rompe. Pero hay un vaso que es más frágil, que es hecho con un cristal muy fino, ese vaso tú lo medio tocas o lo pones en un lugar que haya un sonido muy fuerte y este vaso se agrieta, se rompe. Entonces ese vaso nosotros lo tratamos con cuidado, tenemos un cuidado especial con este tipo de vasos. Así nos dice el apóstol Pedro que nosotros debemos vivir con nuestras esposas, tratarlas como ese vaso más frágil, tener mucho cuidado con ellas, de no maltratarlas, de no ser duros con ellas. Sigue el apóstol Pedro y nos dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que sus oraciones lleguen a la presencia del Señor, porque en muchas ocasiones alguien maltrata a su esposa verbalmente, porque no solo con golpes se maltrata verbalmente a nuestras esposas. La maltratamos en el día o en la tarde, en cualquier momento del día. Entonces después en la noche vas a la intimidad con el Señor y comienzas a pedirle: Señor, quiero esto, quiero aquello, Señor, ayúdame, y esto y aquello y lo otro. Y el Señor te está oyendo, Dios te está oyendo. Y oyó, trataste a tu cuando cosas que la golpearon, que hablaste duro en su contra, y aquella mujer se entristeció, se dolió por las cosas que le dijiste.
Por eso es que el apóstol Pedro dice, vive con ellas sabiamente, porque son coherederas del reino junto contigo. Y trátala como a vaso más frágil, con mucho cuidado, para que tus oraciones no tengan estorbo, para que tus oraciones lleguen allá a la presencia del Señor y el Señor te pueda ver con agrado y pueda decir de ti, mi siervo está pidiendo, o pueda decir de mí, mi siervo está pidiendo acá y lo veo que está haciendo las cosas como conviene. Mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo camina, cómo va caminando de acuerdo a lo que yo les he establecido allí. Es muy importante que nosotros entendamos la importancia que Dios le da al matrimonio, la importancia que Dios le da a la familia. La primera institución que Dios colocó fue la familia. Allá en el huerto del Edén, allí Dios le llevó o le colocó su mujer, ayuda idónea, a Adán allí en aquel lugar. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a colocar una ayuda idónea. Y le colocó a Eva allí, le colocó a aquella mujer, y allí se instituyó el primer matrimonio, la primera institución. Luego, la segunda institución que Dios constituyó, la iglesia. Por eso es que nosotros como iglesia de nuestro Dios, como la iglesia que nos toca llevar el mensaje del Evangelio, siendo ejemplo en todo lo que hagamos, haciendo que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios, para la gloria y honra de Dios. Que las personas que ven nuestro diario actuar puedan ver el carácter de Dios en nosotros, puedan ver eso especial que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, y que quieran venir a servirle a ese Dios al cual nosotros le servimos, siendo ejemplo en todo lo que hagamos, en especial en el matrimonio, en especial en esta institución que es el matrimonio, la familia. Porque Dios tiene ese trato especial para el matrimonio, para la familia. Aquí el pueblo de Israel estaban siendo desleales con sus esposas, maltratándolas, siéndole infieles, dándole carta de divorcio, repudiándolas por cualquier cosa, por cualquier tontería. No me gustó la comida y es causa de darle carta de repudio. Vamos fuera de aquí, te vas. Dice el Señor, por la dureza de sus corazones, Moisés permitió darle carta de divorcio. Pero al principio no era así. Al principio no era así. Entonces es importante que pongamos en práctica esto maravilloso, esta institución maravillosa. Mire, nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor y nos interesamos por estudiar la Escritura, es que valoramos, entendemos el valor que tiene la familia, que tiene nuestra familia. Decía hace un momento que cometí muchos errores por el desconocimiento, pero eso no me eximía de mis culpas, eso no me iba
no me hacía inocente. El desconocimiento de las leyes están allí. Pero el desconocimiento no te exime de las culpas, de las consecuencias. Ahora bien, cuando llegamos a los caminos del Señor y comenzamos a entender esto que el Señor nos muestra, comenzamos a entender lo que le agrada a Dios, y nos apartamos de eso. Tenemos que apartarnos de eso. Esta gente, sobre todo los sacerdotes de allí en este tiempo, en el pueblo de Israel, conocían las leyes, conocían todo esto, todo lo que Dios les había dejado por intermedio de Moisés y los profetas. Pero ellos decidieron apartarse del camino del Señor, decidieron hacer lo malo, decisiones que traen consecuencias. Aquí las consecuencias fueron que Dios se apartó de ellos por más de 400 años. Dios no les habló más por intermedio de profetas durante 400 años. Luego, cuando viene Juan el Bautista, que el Señor promete aquí por intermedio de Malaquías en el capítulo 4, en la última, a partir del verso 5, dice el Señor: he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, luego que viene el profeta Elías, allí se cumple esto. Allí Dios rompe el silencio que había mantenido por 400 años por esta causa. Una de las primeras causas fue esta: la deslealtad del pueblo de Israel, de los hombres de Israel con sus esposas. Por eso les decía hace un momento que debemos entender, cuando llegamos al conocimiento de las Sagradas Escrituras, debemos poner en práctica lo que vamos conociendo, porque después van a haber consecuencias si desobedecemos. Con conocimiento, tenemos el conocimiento. De repente, cuando no conocíamos, ok, pero ahora tenemos el conocimiento, y van a haber consecuencias si desobedecemos a Dios. Van a haber consecuencias, porque Dios nos perdona el pecado, pero las consecuencias van a estar allí. Las consecuencias van a estar. Quiero hacerle un llamado a aquellos que están allí y están sin Cristo. Quiero decirte en esta hora que necesitas a Cristo en tu vida. Hoy el Señor te presenta la oportunidad de venir. Te presenta la oportunidad de decirle: Señor, heme aquí. Yo quiero caminar conforme a tu voluntad. Yo quiero llegar al conocimiento de tu palabra para no seguir errando el camino.